Muy buenas tardes a todos. Terremoto en Europa. El saboteador cae y el juego de piedra, papel o tijera pierde a su aliado más valioso. Distinguidos señores, el mundo está siendo sacudido por torbellinos geopolíticos sin precedentes. Desde las maniobras políticas sofisticadas en el corazón de Europa hasta el asfixiante cerco en los mares y el Medio Oriente. Un nuevo orden mundial está siendo forjado en medio de la tensión y el drama. En el video de hoy vamos a profundizar en esos rincones poco conocidos. Si alguna entidad extraterrestre estuviera observando la Tierra en silencio, seguramente pensaría que Hungría es uno de los países más importantes que existen en este planeta. Antes de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo, el interés de los medios de comunicación principales fue enorme. Una ola mediática poderosa solo puede compararse con los debates que estallaron en las plataformas de redes sociales más populares. Y no solo los medios de comunicación centraron su atención en esta votación decisiva. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, viajaron personalmente a Hungría para hacer campaña a favor del actual primer ministro, Viktor Orbán, siguiendo los pasos de los principales líderes de partidos populistas de Francia y Alemania. Incluso el presidente Donald Trump intervino por teléfono directamente en un mitin del partido Orbán-Fitch para pedirle al pueblo húngaro que respalde a su líder a toda costa. En rincones más oscuros y silenciosos ha habido numerosos informes sobre los intentos de Rusia de intervenir profundamente en las elecciones, mientras el Kremlin se esfuerza por influir cada voto a favor de Orbán. Considerando que Hungría es solo un país pequeño y aún enfrenta muchas dificultades, con apenas 10 millones de habitantes, la atención excesiva de las grandes potencias a veces parece tan ridícula como si todo el mundo estuviera obsesionado y conteniendo el aliento siguiendo cada cambio político interno de un país como Paraguay. Sin embargo, la hipótesis de esas entidades extraterrestres en realidad es completamente correcta. A pesar de su tamaño modesto y una economía con muchas debilidades. Los acontecimientos sucesivos de los últimos años han convertido accidentalmente a Budapest en una de las capitales más importantes y estratégicas de toda la Alianza Occidental. La razón de esto es sumamente directa y sencilla. Hungría es miembro de dos de las organizaciones más poderosas del mundo, la OTAN y la Unión Europea, donde sus normas permiten que cualquier país miembro tenga derecho de veto sobre las decisiones importantes. Mientras que la mayoría de los demás miembros rara vez utilizan este poder supremo, Budapest, bajo el mando de Orbán, ha convertido el derecho de veto en un arma afilada para negociar, orientar las grandes decisiones y empujar continuamente a la mayor parte de Europa a crisis graves al borde del abismo. En el marco de la OTAN, esto se hizo tristemente célebre por impedir que Suecia se uniera a la alianza durante casi 2 años seguidos. Sin embargo, el impacto destructivo aún más terrible es la forma en que Auburn utiliza su derecho de veto dentro de la Unión Europea. Allí, Budapest ha ayudado a crear lagunas en las sanciones para los miembros del régimen de Vladimir Putin, solo retrasando los préstamos vitales para Ucrania y, de hecho, ha convertido cada cumbre en una partida dramática de vida o muerte. Decir que esto hace que los europeos se sientan decepcionados sería quedarse corto. Hungría es un país que recibe ayuda financiera del bloque, lo que significa que el régimen de Auburn se mantiene gracias al dinero que proviene de los bolsillos de los contribuyentes de países más ricos. Y luego, Budapest utiliza esos mismos recursos para luchar ferozmente contra los valores fundamentales de Europa, tratando de socavar al bloque desde dentro. Pero si eso solo es una molestia para los líderes europeos, para Ucrania es una amenaza existencial para el destino de la nación. Cuando Estados Unidos dejó de proporcionar apoyo directo y, en su lugar, permitió que los países socios compraran equipos estadounidenses para donarlos a Kiev, Ucrania tuvo que depender completamente de Europa para mantener la feroz lucha contra la agresión rusa. Por eso, cuando recientemente Orbán vetó el préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, un préstamo que antes Budapest ya había aceptado y que fue diseñado especialmente para que ni un solo centavo del dinero de Hungría se viera afectado, causó gran preocupación. Debemos entender que el precio a pagar es extremadamente alto.
tanto que amenaza con colapsar por completo el esfuerzo de resistencia de Ucrania en el campo de batalla. En otras palabras, se puede afirmar que Hungría realmente ha tenido éxito en crear un papel internacional que va mucho más allá de su tamaño y riquezas reales. Y eso ni siquiera incluye los esfuerzos que Orbán ha hecho para colocarse en el centro de un movimiento conservador, populista internacional, un movimiento que atrae apoyo de todo el mundo, desde Milei en Argentina hasta Andrej Babis en la República Checa y, por supuesto, el Partido Republicano bajo Donald Trump. Todo eso crea una ironía amarga cuando las elecciones del pasado domingo se decidieron casi completamente por cuestiones de vida cotidiana nacional. El retador Peter Marks ganó no centrándose en Ucrania, Europa o la OTAN, sino enfatizando los problemas que afectan directamente el bolsillo de cada ciudadano, como la inflación persistente y la infraestructura gravemente deteriorada de Hungría, junto con duras críticas a la corrupción personal de Orbán. El resultado fue una mayoría absoluta en el Parlamento, con 138 escaños para su partido, la victoria más aplastante para cualquier político húngaro desde el primer gran triunfo de Orbán en 2010. Sin embargo, incluso si los votantes no piensan en nada más allá del aumento de los precios y los bajos salarios, la verdad fundamental es que este resultado se sentirá fuertemente en todo el mundo occidental. Si usted ha seguido de cerca estas elecciones, probablemente ya sepa que el ganador, Peter Marks, no es precisamente el tipo de persona que se cuelga guirnaldas de girasoles, agita la bandera de Ucrania, levanta el puño y grita consignas. Marks, quien estuvo mucho tiempo dentro del partido Fidesz de Orbán, ha sido bastante ambiguo sobre si sigue apoyando el envío de armas a Ucrania. No está muy entusiasmado con la idea de que este país se una a la Unión Europea y ha criticado a Zelensky por sus ataques verbales contra Orbán. Entonces, usted podría preguntarse por qué nos atrevemos a predecir con tanta confianza una mejora significativa en la posición de aquel. La primera razón es Europa. La visión de Marx sobre Hungría parece ser la de un país ubicado en el centro de la Unión Europea, que opera en estrecha colaboración con sus vecinos, en lugar de actuar a escondidas entre bastidores y ahora amenazar con el puño como un villano en el escenario. En gran parte, eso significaría hacer cosas como restaurar el Estado de Derecho y erradicar la corrupción de la era Orbán. Pero también significa que Budapest renunciaría a su derecho de veto sobre el préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, algo que la Comisión Europea ha vinculado estrechamente con el desembolso de miles de millones de euros en fondos de ayuda para la propia Hungría. Con la promesa de Mitsu ante los votantes de restablecer relaciones normales con Europa, permitir que se apruebe el préstamo es casi inevitable, y esto es sumamente vital porque el tesoro de Ucrania pronto se agotará si no se aprueba. Decir esto no significa que Kiev seguramente vaya a quebrar si gana el partido de Orbán. Los líderes europeos han estado preparando discretamente planes de contingencia tras bambalinas en caso de que Orbán siga en el poder. Sin embargo, la victoria de Magda eliminó un gran obstáculo para la financiación futura de Ucrania. Al mismo tiempo, puso fin a la amenaza de Hungría de vetar las sanciones dirigidas contra Rusia. Sanciones que los 27 países europeos deben votar por unanimidad para prorrogarlas cada 6 meses. Esta victoria también podría reducir la amenaza de otras capitales europeas que tienen la intención de dificultar las cosas para Kiev. Entre los líderes actuales de la Unión Europea, hay 2 personas más que están del lado de Orbán cuando se trata del tema de Ucrania. Ellos son Andrej Babas en la República Checa y Subate Fico en Eslovaquia. De estas 2 personas, Babis siempre ha sido la preocupación menor. Sus palabras contra Ucrania nunca han sido realmente contundentes. Y él principalmente se ha enfocado en exigir concesiones, como asegurar que ni un solo centavo de los contribuyentes checos se utilice en ese préstamo de 90.000 millones de euros. Sin embargo, el derecho de veto por parte de Eslovaquia es una bestia completamente diferente. No solo porque las encuestas de opinión muestran que una gran cantidad de votantes del partido gobernante apoyan a Rusia y le dan la espalda a Ucrania,
sino que el propio primer ministro de Eslovaquia ha amenazado con seguir bloqueando las iniciativas europeas, incluso si Orbán fracasa en las elecciones. Sin embargo, la magnitud de la dura derrota de Orbán ha hecho que ese escenario terrible sea mucho menos probable. Mientras que todo esto son buenas noticias desde la perspectiva de Ucrania, es la segunda razón la que realmente nos hace estar seguros de que la victoria de Marksar es un triunfo rotundo para Kiev. Esto se debe a que el Kremlin acaba de perder oficialmente a su marioneta más valiosa en toda Europa. Estas historias no solo insinúan que Budapest está coludido con Moscú, sino que es como lanzar directamente las pruebas concluyentes y las facturas de pago sobre la mesa. Ya ha habido informes que muestran que el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría propuso compartir documentos internos de la Unión Europea con su homólogo ruso a través de la embajada en Moscú. Incluso, los líderes europeos han tenido que guardar silencio en reuniones importantes del Consejo Europeo porque saben que Hungría informará cada palabra directamente a Moscú de inmediato. Aún más vergonzoso fue la filtración de la transcripción de una llamada telefónica entre Orbán y Putin, en la que Orbán declaró que en cualquier asunto en el que pudiera ayudar, siempre estaría dispuesto a servirle. Esto fue antes de que él mismo se comparara con un pequeño ratón tratando de ayudar al Gran Norte, que es Rusia. Por supuesto, esto no significa que Putin esté dirigiendo directamente la política exterior de Hungría desde el Kremlin. Todavía no llegamos al punto de afirmar que el líder húngaro es un agente doble creado en algún laboratorio de Moscú, pero esto demuestra un nivel de coordinación sorprendente, mucho más allá de que Orbán simplemente siga una política exterior independiente, como suelen hacer otros países líderes de la OTAN como Francia. En cambio, los informes parecen sugerir que Budapest está colaborando estrechamente con Rusia. Sin embargo, eso no significa que debamos esperar un impacto directo e inmediato en el desarrollo de la guerra. Aunque no proporcionar el préstamo de 90.000 millones de euros acordado para Kiev sería un desastre. Pero el objetivo de Europa siempre ha sido encontrar la manera de sortear el veto de Hungría si es necesario. ISAN ha desafiado a la Marina de los Estados Unidos. Han pasado más de 24 horas desde que el cerco naval de Estados Unidos dirigido a los puertos marítimos de ISAN comenzó a endurecerse, y hasta este momento la operación se está llevando a cabo con un éxito absoluto. No hay manera de que ningún barco de ISAN pueda atravesar la red de hierro de la flota estadounidense, según las últimas actualizaciones del Comando Central. Una fuerza formidable, con más de 10.000 marineros infantes de marina y personal de la Fuerza Aérea, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aviones de combate, están llevando a cabo rigurosamente esta misión de bloqueo. Durante todo el primer día y noche, ningún barco logró atravesar la barrera de Estados Unidos. 6 barcos mercantes se vieron obligados a obedecer la orden y silenciosamente regresaron a los puertos de ISAN en la región del Golfo de Omán. Sin embargo, hay algunos puntos clave que deben aclararse para comprender correctamente la naturaleza de la situación actual. Este es un bloqueo dirigido directamente a los puertos de ISAN, no un bloqueo total del estrecho de Hormuz. Estados Unidos no está impidiendo que ningún barco entre o salga de este estrecho si su destino son otros países del Golfo. Es ISAN quien está tratando de obstaculizar esos barcos. Por su parte, Estados Unidos solo se enfoca en interceptar las embarcaciones que se dirigen hacia o salen de los puertos del gobierno de Teherán. Como lo ha confirmado el Comando Central, las fuerzas estadounidenses siguen protegiendo la libertad de navegación para los barcos de carga que cruzan el estrecho hacia puertos que no pertenecen al territorio de ISAN. Durante las últimas 24 horas ha habido muchos rumores sobre 1 o 2 barcos que lograron cruzar el estrecho de Hormuz. Esto realmente necesita ser explicado a fondo. Si miramos el mapa, podemos ver claramente la ubicación del estrecho de Hormuz. Pero lo importante que hay que recordar es que la línea de bloqueo de Estados Unidos no está justo en el punto más estrecho de este estrecho. Se estableció más al sur, posiblemente dentro del Golfo de Omán, o incluso en alta mar en el Océano Índico, justo en la entrada al Golfo. Esto significa que un barco puede atracar en el puerto de ISAN, salir de nuevo y cruzar el estrecho de Hormuz, una vez más sin encontrarse todavía con la flota estadounidense, simplemente
porque los buques de guerra estadounidenses están patrullando en aguas más alejadas. El objetivo supremo de Estados Unidos es interceptar estos barcos después de que intenten salir del Golfo de Omán. Y como lo declaró el Comando Central, 6 barcos fueron sometidos y obligados a regresar después de cruzar el estrecho, siendo empujados de vuelta a los puertos de Izán en la región del Golfo de Omán. Por lo tanto, aunque los barcos de Izán puedan seguir cruzando el estrecho de Hormuz, eso no significa en absoluto que hayan escapado del cerco de bloqueo de Estados Unidos. Además de la nueva operación de bloqueo estratégico de Estados Unidos, que está ampliando su escala para aumentar la presión asfixiante sobre Izán. Recuerda que, hace apenas 2 semanas, Estados Unidos relajó algunas sanciones sobre el petróleo de Izán en el mar, con la intención de aumentar la oferta y así bajar el precio mundial del petróleo. Fue entonces cuando la India se convirtió en uno de los primeros países en comprar este petróleo que ya no estaba embargado. Marcando la primera vez después de 1 o incluso 2 décadas, India realizó una transacción así por primera vez. Sin embargo, el escenario cambió de manera inesperada esta misma mañana cuando el presidente Trump tuvo una llamada directa con el primer ministro de la India, Modi. Según las declaraciones públicas del señor Modi, ambos líderes discutieron sobre la situación en Asia y la importancia de mantener el estrecho de Hormuz siempre abierto y seguro. Sin embargo, las palabras en el documento no son lo que realmente nos interesa, sino que la clave del asunto es la acción de la India justo después de esa llamada. Apenas una semana antes, la India había encargado alrededor de 2 millones de barriles de petróleo de Irán y ese cargamento ya estaba en camino. Pero parece que, después de la conversación con Trump, la India rechazó recibir ese cargamento. Aún no se puede afirmar con certeza qué significa esto, ya que esta información acaba de surgir justo antes de que comenzáramos a grabar. Pero todos los indicios apuntan a que las sanciones de Estados Unidos contra Irán parecen haberse reactivado. Aunque aún no hay un anuncio oficial para confirmarlo, las acciones que están ocurriendo en la práctica ya han confirmado implícitamente este escenario. Todos los detalles se irán revelando con mayor claridad con el tiempo. Pero por ahora parece que Irán está sufriendo una presión cada vez mayor tanto económica como financieramente. Todos estos cambios están ocurriendo en el contexto de un alto el fuego que aún sigue vigente. Parece que los contactos secretos siguen en marcha, ya que hay informes que indican que podría haber otra negociación en los próximos 2 días. Por lo tanto, es muy probable que para el jueves se concrete un acuerdo de paz. En esta ocasión, la reunión probablemente no será de tan alto nivel como antes, ya que es muy probable que el vicepresidente J.D. Vance no asista. Esto es un punto positivo y las negociaciones realmente han avanzado en ciertos aspectos. La mayor incógnita en este momento es si Irán será lo suficientemente flexible y aceptará las condiciones clave que Estados Unidos ha planteado para que todo se resuelva. Tal vez porque las discusiones secretas aún continúan y Estados Unidos está recibiendo señales optimistas de Irán de que están listos para llegar a algún tipo de acuerdo, la actitud de J.D. Vance se ha vuelto tan positiva. Otro detalle importante fue revelado en esta entrevista, algo que antes solo habíamos especulado. Estados Unidos ahora ha confirmado que los representantes de Irán presentes en esa reunión en realidad no tenían autoridad real para firmar ningún acuerdo. La delegación estadounidense solo se dio cuenta de esto después de casi 20 horas de negociaciones, y fue en ese momento cuando las discusiones tuvieron que ser suspendidas temporalmente. Las negociaciones no se rompieron, solo se detuvieron temporalmente para dar paso a cálculos más profundos. Esa es precisamente la manera en que el vicepresidente J.D. Vance está redefiniendo la situación después de los momentos tensos en la mesa de negociaciones. Ahora la pelota está completamente en el campo de Irán. La delegación estadounidense ha trazado una línea roja clara e inamovible. Teherán debe sacar todo el material nuclear de su territorio. J.D. Vance admitió que, después de más de 20 horas de negociaciones intensas en Pakistán, se dieron cuenta de que las personas sentadas al otro lado de la mesa en realidad no tenían la autoridad para tomar la decisión final. Ellos solo son mensajeros y ahora se ven obligados a regresar a Teherán para pedir instrucciones al líder supremo o a quienes realmente tienen el poder, para ver si aceptan las duras condiciones que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa.
Deben renunciar para siempre a la ambición de poseer armas nucleares y poner fin a todas las actividades de apoyo al terrorismo. Este es un intercambio histórico entre un futuro próspero y una ambición peligrosa y arriesgada. Estados Unidos propuso que Irán aceptara una moratoria en el enriquecimiento de uranio que duraría hasta 20 años. En respuesta, Irán ofreció un plazo mucho más modesto, de solo unos 5 años. Esta negociación representa un avance sorprendente. Apenas la semana pasada, las autoridades iraníes aún declaraban que el enriquecimiento de uranio era su derecho inalienable. Sin embargo, ahora ya han comenzado a discutir durante cuánto tiempo suspenderán ese derecho. No obstante, en Estados Unidos, las opiniones encontradas están surgiendo con fuerza. Muchas personas temen que aceptar una suspensión, ya sea de 5 o 20 años, equivalga a reconocer la capacidad nuclear de Irán. Consideran que esto es una concesión peligrosa porque solo retrasa, pero no elimina de raíz la amenaza. Sin embargo, en realidad, los acuerdos internacionales suelen funcionar de esta manera. El objetivo es ganar tiempo y seguir extendiendo el acuerdo cuando esté por terminar. Otra preocupación importante que ha surgido en los informes recientes es que el programa de misiles balísticos de Irán parece haber sido excluido de las negociaciones. Esto sin duda es algo que pone muy nerviosos a los países del Golfo y a Israel, ya que estos misiles son la amenaza más directa y real para ellos. Si Estados Unidos no resuelve a fondo este problema, una nueva carrera armamentista en Medio Oriente será casi inevitable. Arabia Saudita, Qatar, Kuwait o Bahrein podrían verse obligados a desarrollar sus propios programas de misiles para defenderse de la amenaza proveniente de Teherán. Pero por encima de todos los problemas técnicos, hay un punto vulnerable en el flujo energético mundial que aún no hemos visto mencionado mucho en las discusiones oficiales. Ese es el estrecho de Hormuz. En las declaraciones públicas, las autoridades iraníes siguen exigiendo abiertamente el control absoluto de este estrecho, una demanda que va completamente en contra de las leyes y convenciones internacionales. Sid Evans ha hablado con firmeza sobre este tema. Él afirma que mantener completamente abierto y libre el paso de todos los barcos por el estrecho de Hormuz es una de las líneas rojas innegociables de Estados Unidos. Estados Unidos ha detenido las campañas de bombardeo para facilitar un alto al fuego y, a cambio, esperan que Irán abandone el bloqueo de esta arteria económica global. ¿Ustedes creen que Irán realmente renunciará a sus ambiciones nucleares a cambio de prosperidad económica?